nuestro tema en esta noche, y les quiero pues pedir que me acompañen teniendo una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos permites, Padre, de venir en vivo a través de los diferentes medios, a través de las diferentes páginas. Señor, en esta noche vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que nos va a ayudar a prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Es un mensaje, Señor, urgente. Padre, no es para menos. Vivimos en los tiempos, Señor, que nos indican que tu Hijo Cristo Jesús viene pronto. Señor, ayúdanos pues a estudiar tu santa palabra y a poder comprenderla en su totalidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por estar aquí. Pues ahora vamos a iniciar con nuestro tema esta noche. La serie que he preparado y que nos va a llevar varias semanas, ¿ok? Varios meses, digo yo, se titula Prepárate, el fin está cerca. Esta serie te va a contestar varias preguntas, ¿ok? Esta serie va a contestarte varias preguntas. Preguntas que quizá tú te has hecho. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué vendrá en el futuro? ¿Será que lo que estamos nosotros viviendo marca que ya el fin está cerca? Escucha, esta serie es muy importante y porque nos está indicando aquí la palabra de Dios, nos está mostrando los tiempos en que estamos viviendo. Y yo a través de esta serie quiero tocar tres cosas que quiero que guardes en tu mente, ¿ok? De donde quiera que tú nos estás viendo, no matter where you're watching us from, de donde quiera que tú estás. Número uno, quiero que guardes en tu mente, ¿ok? La importancia de conocer cuáles son los tiempos que vivimos. You gotta understand the time that we're living in. Los tiempos que vivimos son proféticos. ¿Están estos tiempos que vivimos en la Biblia, en the Bible? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Vamos a conocer y estamos conociendo esos tiempos, ¿ok? Hasta la venida de Cristo Jesús. Hay varios tiempos que tenemos que pasar y antes que venga Cristo, before Christ comes, hay varios tiempos, there's many different times, que vamos a tener que entender que vamos a pasar por ellos. Así que number one, quiero que comprendas bien cuáles son los tiempos. What are the times? ¿Cuáles son los tiempos que vivimos? Número dos, en la importancia de experimentar un reavivamiento. Esa es la segunda cosa urgente que quiero que grabes. We need to experience a revival. Necesitamos comenzar y experimentar un reavivamiento. Nuestra vida espiritual, our spiritual life, necesita ahora experimentar una nueva dimensión. Needs to experience a new dimension. No podemos nosotros, we cannot, mantenernos en el mismo estado, ¿ok?, espiritual que nos encontró esta pandemia. We need to be higher. Necesitamos elevar nuestra experiencia espiritual. Comprendiendo bien el tiempo en que vivimos, vamos a comprender que nuestra vida espiritual debe de ir en aumento. Debemos de hacer más esfuerzos para establecer una relación más profunda con Cristo Jesús. Y número tres, lo más urgente que quiero que grabes, ¿ok? What I want you to remember, es la tercera cosa. Hay que prepararnos para compartir. We must share, ¿ok? Necesitamos compartir la verdad de que Cristo viene pronto. Hay que testificar. We need to share that Christ is coming soon, que Jesucristo viene pronto. Así que número uno, hay que conocer cuáles son los tiempos que vivimos. Número dos, hay que buscar un reavivamiento. Y número tres, hay que prepararnos para compartir estas grandes verdades de que Cristo viene pronto. Hasta el día de hoy he predicado ya tres temas. El primero, y los pueden encontrar ahí en Facebook o los pueden encontrar en YouTube, ¿ok? Allí están en YouTube, el canal Pastor Carlos Acosta. Allí, ese canal necesito hacerlo que funcione más, pero allí están. El primer tema fue, ¿verdad?, un tema de introducción.
el tema de introducción, panorama general, ¿ok? Número 2, el siguiente tema que prediqué fueron los eventos hasta la segunda venida de Jesús, primera y segunda parte. Vimos varios eventos que van a suceder. Como la Biblia nos los está mencionando, estos eventos van a venir antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Estos eventos son importantes que los conozcamos, porque son los que nos dan como un mapa, a map, ¿ok? De todo lo que va a venir, of what is coming. So, hemos visto todos estos tiempos que vamos a pasar. Son tiempos peligrosos, tiempos de crisis, pero son tiempos también de victoria, porque vamos a salir vencedores, ¿ok? Vamos a salir vencedores por medio de la sangre del Cordero, ¿ok? Por medio de la sangre del Cordero. Jesucristo está y va a estar con su pueblo, no importa la angustia que venga, pero es importante que conozcamos los tiempos. Pero el tema de esta noche cubre dos de los primeros puntos que te estoy haciendo. El tiempo en que vivimos, esta explicación que voy a dar ahora de la palabra de Dios, indica qué tiempo estamos viviendo. Y número 2, nos hace un llamado para el reavivamiento. No hay duda, ¿ok? There's no doubt. No hay duda de que el fin está cerca. No hay duda de que la segunda venida de Jesús está pronto a realizarse. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ok? No hay duda de eso. Christ is coming soon. Jesucristo viene pronto. Y porque nosotros sabemos que Cristo viene pronto, ¿por qué lo sabemos? Why do we know it? ¿Por qué lo sabemos? Pues mis hermanos, porque como dice Mateo 24:44, por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Be ready, prepárate, es el llamado. Lucas capítulo 21 nos dice, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, las señales, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La segunda venida de Jesús está cerca, especialmente cuando vemos las señales que se están multiplicando sobre la tierra. Mateo 24:33. Jesús allí lo dice, como dice Lucas 21. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Escúchame, listen to me. Allí donde estás tú en este momento, where you're at this moment. La venida de Jesús, ¿ok? La venida de Cristo está relacionada con varios de los eventos, ¿ok? Que se están dando. Y estos eventos que estamos viviendo ahora, ¿ok? Son muy diferentes. They're very different. Y cada uno son diferentes. Hemos dicho esto muchas veces. En el 9/11, oh, wow, es diferente. Claro que fue diferente. En el 2008, wow, Cristo viene pronto, la crisis financiera, el colapso. Eso fue diferente. Y otros tremendos eventos que han sucedido. Ahora, que está sucediendo, esta señal, mis hermanos, de la peste, ¿verdad? De la pandemia, las enfermedades, es muy diferente a los demás. Podríamos decir eso, ¿están de acuerdo conmigo? Cristo viene pronto y no nos podemos nosotros, ¿verdad?, colgar en un solo evento, ¿ok? En un solo evento. No podemos colgarnos ahí y decir, ok, porque el evento puede pasar, Pero la seguridad de que las señales se están multiplicando y que Cristo se muestra que viene más pronto, podríamos decir con toda seguridad que Él está pronto a venir. Ahora, dice la palabra de Dios en Mateo 24, cuando Jesús dio esas señales, Él dijo, ¿verdad? De las señales se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Correcto, habrá todo eso. Y ha habido todo eso en estos últimos, ¿qué? 50, 100 años, ¿verdad? Así ha sucedido.
y cada generación ha predicado. Y qué bueno que cuando veamos estas señales, prediquemos ellas, porque nos ayudan a nosotros. Cada generación que predica, ¿verdad? Cuando vienen estas señales, nos ayudan a seguir predicando. Qué bueno que no permitamos, ¿verdad?, parar la predicación, sino cuando veamos estas señales, claro, poder decir con seguridad que Cristo viene pronto. Ahora, en relación a lo que estamos viviendo ahora, dice Jesús, él dijo, ¿verdad?, de que este evangelio sería predicado, dice, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. El evangelio de este reino será predicado, dijo Jesús, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero quiero que veas una característica que la voy a estar mencionando porque no quiero que se les olvide, ¿ok? Be patient with me, tengan paciencia conmigo. Una de las características de cuál es el contexto en que se va a estar predicando el evangelio, ¿ok? Y entonces vendrá el fin, entonces vendrá Jesús. Mis hermanos, una de las características es que habrá angustia, habrá temor, ¿ok? Antes que venga Cristo, dice Lucas 21:25, que es el Mateo 24 también, que cuando estén cayendo estas señales y se estén multiplicando, nos dice que habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas. En la tierra habrá angustia. Subrayen esa palabra, angustia. Dice de las gentes. Dice que los hombres estarán desmayándose, ¿sí?, a causa del, subrayen, temor. Y por la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la redondez de la tierra. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Te das cuenta? Cuando todo esto esté sucediendo, el mundo va a estar en una angustia y Cristo entonces vendrá. El evangelio va a ser predicado en medio de una angustia que va a sobretomar la tierra. Ahora, nos dice porque dice que habrá angustia y las virtudes de los cielos serán conmovidas. El temor y la expectación de los hombres no sabrán lo que sucede. Y mira lo que dice el versículo 27. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. ¿Te das cuenta el contexto en que vamos a estar predicando el evangelio? El mundo va a estar en una angustia. Jesús lo dijo en Mateo 24 y en Lucas 21. No lo digo yo. Ahora, con todas estas señales que van a ir en aumento, ¿ok? Hasta la segunda venida de Jesús, mis queridos hermanos, tenemos que tomar en cuenta de que debemos nosotros de saber que la venida de Jesús va a estar en medio de gran angustia. Ahora, la buena noticia aquí es que nosotros vamos a hablar de que Cristo viene pronto y eso va a traer paz y tranquilidad al alma. Amén. Va a traer paz a las personas. Acabo de visitar a alguien que se va a bautizar el día 18 en la iglesia Emmanuel Anaheim. Y sabes, los hermanos de la iglesia le dieron los estudios bíblicos en medio de la pandemia. Óyeme. Y ahora está tan gozoso. Me dice, pastor, no he estado tan feliz como ahora lo estoy. Cristo viene pronto, dice. Y estudiamos la palabra de Dios, vimos varios textos bíblicos, ya cerramos, ¿verdad?, con la decisión del bautismo. Y mis hermanos, qué felicidad trae compartir, no la angustia, sino compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús. Todo momento es bueno para hablar de Jesús y de su segunda venida, porque trae paz, trae gozo al alma. Aún con las señales, mis hermanos, que nosotros las conozcamos, y la señal de la angustia, ¿verdad?, y de la predicación, aún con todas estas señales, ustedes y yo debemos de prepararnos. Voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? De la parábola de las 10 vírgenes. Por eso le titulé Preparándonos para el fin, la parábola de las 10 vírgenes. Porque este tema de las 10 vírgenes, hermanos, this is important. Esto es muy importante porque nos hace un desafío a nosotros, a la iglesia, a prepararnos, ¿ok? Este es un mensaje para la iglesia, para prepararse. Por eso lo voy a mencionar. Ahora, una parábola, ¿verdad?, es una historia, es una narración que ilustra un evento común en la vida, ¿verdad?, para
mostrar o ilustrar una verdad espiritual. ¿Ok? Así que la parábola tiene esa intención de mostrar una verdad espiritual, un mensaje celestial para que lo entendamos aquí, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros. Y la parábola de las 10 vírgenes tiene una verdad central. ¿Ok? La verdad central de la parábola de las 10 vírgenes es que tenemos que prepararnos para las bodas del Cordero. Tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Esa es la verdad central. Esta narración, esta historia es para que nosotros veamos nuestra necesidad. Los que hemos sido invitados a las bodas del Cordero, los que estamos esperando la segunda venida de Jesús, esta parábola nos narra a nosotros la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Veamos la parábola entonces. Mateo 25 nos dice, y vayan a sus Biblias, por favor, go to your Bibles, allí ustedes con sus hijos, sus familias, donde quiera que allí se encuentren en esta noche. Entonces el reino de los cielos será semejante ¿a cuántas vírgenes? A 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, porque venía. Y las 5 de ellas, dice, eran prudentes, y 5 de ellas eran imprudentes, eran fatuas, dice el versículo. Las que eran imprudentes o fatuas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasos juntamente con sus lámparas. Pusieron la lámpara y pusieron el aceite y un recipiente más. Pero tardándose el esposo, se durmieron, hermanos. Cabecearon todas, llegaron las tinieblas, la noche, y se durmieron. Y a la medianoche, en lo más difícil, ¿no?, del sueño, en lo más, ¿verdad?, avanzada la noche, nos dice que a la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo, viene, salid a recibirle. Y ese clamor, ese grito en la medianoche, ese anuncio, causó que todas las vírgenes se levantaran y prepararon sus lámparas porque estaban viendo solamente las tinieblas, la oscuridad. Y las imprudentes dijeron a las prudentes, ellas no pudieron encender su lámpara, y dijeron, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, no tenemos aceite, ¿nos puedes dar tu aceite, por favor? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y no nos falte a ustedes también, vayan a los que venden, vayan y compren más aceite, compren para ustedes. Y salieron corriendo en la oscuridad, ya me imagino no podían ver el camino a dónde ir, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo después del anuncio, vino el esposo, ellas ya estaban con sus lámparas encendidas. Y las que estaban apercibidas, las 5 vírgenes que tenían la lámpara y el aceite ya encendido, nos dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después, ¿qué nos dice? Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él dijo, de cierto les digo que no os, ¿qué? Que no os conozco. Oh, mis hermanos, esta tremenda parábola, mis hermanos, de las vírgenes, nos muestra algo muy, muy importante. Termina diciendo esta parábola, velad pues, fíjate, después de la parábola, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está el punto de la parábola. Velad, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y es cierto, no sabemos el día ni la hora. Sabemos las señales y los tiempos, pero no sabemos la hora específica. Y yo no voy a decir aquí, yo no voy a poner tiempos ni cuándo va a venir. Lo único que sí voy a decir es de que Cristo viene pronto. Hay que velar. Hay que velar. We have to be on the lookout. Tenemos que velar para estar listos. Y Jesús utilizó estas 10 vírgenes, esta historia de las 10 vírgenes. ¿Y qué representan las 10 vírgenes, mis hermanos?
Mis queridos hermanos, las 10 vírgenes ilustra la experiencia que la iglesia vivirá antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Este es el cuadro de lo que va a estar experimentando la iglesia que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Las dos clases de personas, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes, mis hermanos, son dos clases de personas que esperan la venida de Jesús. Han sido invitadas para las bodas del Cordero, han sido invitadas a la segunda venida de Cristo Jesús. Y las dos clases de personas, ¿ok?, profesan estar esperando a su Señor. Dicen, sí, vamos, estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Y se les llama vírgenes, hermanos, porque ellas profesan una fe pura. Están esperando, conocen las señales, conocen de que Cristo viene pronto. Ay, mis hermanos, pero ¿por qué 5 de ellas están preparadas y 5 de ellas no lo están? La diferencia no está en el conocimiento, en lo que tú y yo conozcamos. La diferencia está en la preparación. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? La diferencia, no hay mucha diferencia. Ambas esperan las bodas del Cordero. Ambas fueron invitadas a que se preparasen para la segunda venida de Cristo Jesús. Ambas, pero no se prepararon uno ni la otra. Ahora, vamos a explicar bien esto. Entonces, lo primero que podemos establecer que este es un cuadro perfecto que Cristo nos menciona de la iglesia que está esperando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo va a estar? Va a recibir la invitación, van a conocer la señal, pero no van a estar listas todas. Hay unas que se van a preparar y hay otras que no se van a preparar, que dicen que están listas, pero no van a estar listas cuando venga el momento. Ahora, ¿quiénes son estas vírgenes? Estas vírgenes, hermanos, lo repito, son las personas que esperan la segunda venida de Jesús. Dice Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Estás tú esperando la venida de Jesús? Tú eres una de esas vírgenes. Yo soy una de esas vírgenes. Yo estoy esperando juntamente con mi familia la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo representamos esas vírgenes. Tú y yo sabemos las señales. Hemos recibido la invitación. Ahora, estas vírgenes, cuando recibieron esta invitación, ¿verdad?, la reciben de alguien muy especial. La reciben del novio, o sea, del esposo. Los discípulos, mis hermanos, cuando estuvieron escuchando esta parábola, ¿ok?, supieron rápidamente quién era el novio, ¿verdad? Supieron quién era el novio. El novio, nos dice la palabra de Dios, y en diferentes lugares, por ejemplo en Marcos 2, 18 al 20, identifica a Jesús como el novio, ¿ok? Como el novio. Nos dice también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, nos habla, identifica a Jesús como el esposo. Nos dice, porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahí está. Jesús es el novio. Él es el esposo que viene. Y viene por las vírgenes, ¿verdad?, las cuales están esperando su llegada. Ahora, ¿cuáles y qué son aquellas lámparas que ellas toman y las preparan y las que llevan y las utilizan? Bueno, eso lo podemos identificar rápidamente, ¿verdad? Rápidamente podemos decir, como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lámpara que representa las que toman las vírgenes. Mira tú, si sabemos que el novio viene, si sabemos que Jesús está por venir, mis hermanos, es que lo sabemos de la palabra de Dios, amén. Es que no lo estamos inventando, lo estamos leyendo de la misma palabra de Dios. Y todo lo que nosotros estamos predicando y viviendo
tenemos que asegurarnos de que viene de la palabra de Dios. Es la que ilumina en los tiempos de las crisis. Ahora, ¿qué es el aceite en las lámparas? ¿Verdad? Ya conocemos esto, porque nos dice de que ellas tomaron sus lámparas, las prudentes, y prepararon, dice, las prepararon con aceite. Pero las imprudentes tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Ay, ay, ay. Allí comienza a verse la preparación, la diferencia. Aquí ponle atención. Put your eye on this, ¿ok? Pon tu ojo en esto. Porque aquí está el detalle. No es el que tú sepas que Cristo viene pronto. Es el que nos preparemos para la segunda venida de Jesús, ¿ok? Mucho conocimiento no significa conversión, ¿ok? No significa conversión. Podemos saber, y saben, la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero no hay conversiones por todos lados, ¿verdad? Solamente el que la lee, solamente el que experimente el poder que tiene la palabra de Dios, ese comprende los tiempos y las señales. Mis hermanos, el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben de que el Espíritu Santo está ilustrado en la palabra de Dios por lo menos en 4 o 5 símbolos maravillosos que nos ilustran la obra del Espíritu Santo. Un símbolo del Espíritu Santo es el fuego, ¿verdad? Que quema. Otro es el agua. También está simbolizado el Espíritu Santo como el agua, como paloma, ¿ok? Que desciende, trae paz. El Espíritu Santo sana las heridas. El Espíritu Santo como viento, ¿ok? Que viene y purifica también y también moviliza. El Espíritu Santo es utilizado en símbolos. Ahora, este es otro símbolo maravilloso, el aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo, como dice 1 Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Te das cuenta el símbolo del aceite, cómo está relacionado con el Espíritu Santo? Así que no hay duda de que el aceite que las vírgenes tenían que tomar juntamente con la lámpara era el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite. Jesús fue ungido, dice que él fue ungido, y él fue ungido con el Espíritu Santo. Estaba hablando del aceite como símbolo del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, sin duda alguna sabemos de qué es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la conexión entre la lámpara y el aceite? Pues es una correlación tremenda, mis hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 12, de que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sin el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Otra versión dice, sino que hemos recibido el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, sin el Espíritu Santo, ¿ok? Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios no tiene valor y no tiene poder. Escúchenme, en la vida de la persona. Podemos tener teoría de la verdad, ¿ok? Pero cuando no está acompañada por el Espíritu Santo, no va a transformar el alma, no la va a santificar. Necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo estar unidos, ¿ok? Unidos. Tú y yo podemos estar familiarizados, ¿ok? Con toda la palabra de Dios. Podemos conocer que Cristo viene pronto, pero si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en mí, el poder de la palabra no me ha transformado por medio del Espíritu, no es conversión, es nomás conocimiento. Mis hermanos, a lo menos que tengamos el Espíritu de Dios, no habrá transformación, no habrá
una transformación sólida en nuestra vida. Sin la iluminación del Espíritu Santo simbolizada en el aceite, con la lámpara, mis hermanos, que es la palabra de Dios, nosotros no podríamos, mis hermanos, no vamos a poder distinguir la verdad. No vamos a poder distinguir la verdad del error, no vamos a poder distinguir los tiempos en que estamos viviendo y por lo tanto necesitamos, mis hermanos, unirnos el Espíritu y la palabra, unirla. Asegúrate de que estés pidiendo al Espíritu Santo cuando estudies la palabra y que ésta te pueda iluminar. Oh, mis queridos hermanos, una lámpara es simplemente un medio para quemar aceite. La lámpara sin aceite no es más que un pedazo inútil de metal. La lámpara no tiene, mis hermanos, ningún valor inherente por sí sola. Necesita estar suministrada con el aceite del Espíritu para que pueda entonces alumbrar con luz el camino del portador. Mis hermanos, de la misma manera, los que esperan la segunda venida de Cristo Jesús podrán saber y conocer las señales. Pero yo pregunto, ¿estamos nosotros relacionándonos con el Espíritu Santo? ¿Hemos pedido el bautismo del Espíritu Santo todos los días? ¿O solamente fuimos bautizados con agua cuando fuimos bautizados y con Espíritu, pero ya el Espíritu Santo no hablamos de Él, no lo invocamos, no estamos hablando ni estamos escuchando la voz del Espíritu? Las Escrituras por sí solas, mis hermanos, no tienen ningún valor sin el Espíritu que las inspiró. Si el Espíritu Santo está ausente, mis hermanos, la palabra de Dios no va a cambiar nuestra vida, no va a cambiar nuestro carácter. Mis queridos hermanos, nosotros podemos poseer una lámpara, pero la podemos poseer sin aceite. Y eso es lo que yo les quiero a ustedes y a mí, les quiero desafiar. Mis hermanos, las fatuas o las imprudentes tomaron sus lámparas, tomaron sus Biblias, pero no tomaron consigo aceite, no tomaron el Espíritu Santo. Las fatuas, ¿quiénes son? O las imprudentes. Mis hermanos, son aquellas personas que como tú y como yo estamos esperando la segunda venida de Jesús. Puedo ser yo, puede ser tú, podemos ser nosotros. Pero son personas sinceras, esperan la segunda venida de Cristo. La están esperando, conocen de las señales. Pero mis hermanos, no han permitido que el Espíritu Santo los cambie. No están convertidos. Están convencidos, pero no están convertidos, mis hermanos. La palabra de Dios no ha hecho en ellos cambio. Les ha traído mucha información. Y son personas, hermanos, que están esperando, que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Tienen la esperanza, pero no conocen al Espíritu Santo. Y es por eso la urgencia, mis hermanos, de este mensaje de prepararnos. Porque necesitamos experimentar un reavivamiento. Hay un pensamiento que nos dice, mis hermanos, que muchos descuidan la preparación necesaria para el tiempo del fin. Dejaron de recibir el Espíritu Santo a diario. Vi que no estaban preparados. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no están listos para la crisis final. ¿Te das cuenta? La importancia del Espíritu Santo. Las fatuas tomaron el mensaje de la segunda venida. Tomaron sus Biblias, dijeron, aquí está. Pero no tomaron el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no tomaron el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo te transforma. Conocer la persona del Espíritu Santo, mis hermanos. Oh, necesitamos conocer la obra del Espíritu. Y yo voy a hablar de reavivamiento en estas próximas predicaciones, especialmente mañana en la noche. Voy a hablar sobre el reavivamiento que viene por medio del Espíritu Santo. Y estas vírgenes que conocían el mensaje de la segunda venida de Jesús y la Biblia, no conocían al Espíritu de Dios. No podemos, mis hermanos, dejar de relacionarnos con el Espíritu Santo. No podemos.
a menos que el Espíritu sea aceptado y albergado en nuestras vidas, mis hermanos, nuestro carácter no va a cambiar. En ningún momento, mis hermanos, de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Necesitamos conocer y relacionarnos con el Espíritu Santo. Las 5 imprudentes no conocían del Espíritu de Dios. ¿Lo conoces tú? ¿Hablas tú con el Espíritu de Dios? ¿Te habla el Espíritu Santo? ¿Conoces tú el tiempo en que estás viviendo? Pero ¿conoces tú al Espíritu de Dios? Mis hermanos, las prudentes, ¿quiénes son? Aquí está, esto es maravilloso. Y voy a permitir que tenga una segunda parte, hermanos, de este tema, porque no lo voy a terminar esta noche. Pero te voy a decir algo. Las prudentes, ya vimos las imprudentes. Ahora, ¿quiénes son las prudentes? Las prudentes dice que tomaron aceite en sus vasos y juntamente con sus lámparas, y nos dice de que ellas sí hicieron preparación. Supieron que Cristo viene, tienen la palabra de Dios, pero se relacionan con el Espíritu Santo. No dejaron de experimentar ni de relacionarse diariamente con el Espíritu Santo en sus vidas. Ellas obedecieron, hermanos, el mandato de Efesios 5:18, que debemos estar llenándonos continuamente del Espíritu Santo. ¿Sabes tú? Dice Efesios 5:18, para los que quieren estar preparados, que quieren ser de las vírgenes, que tienen la lámpara y tienen el aceite, dice, no os embriaguéis con vino, el cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y esa palabra, sed llenos, es una experiencia continua. Hay que ser llenos y llenos y llenos otra vez, todos los días. Mis hermanos, estas vírgenes se relacionaron con el Espíritu Santo. No dejaron esa experiencia. Es hora, mis hermanos, de hablar más del Espíritu, de invocar más al Espíritu, de predicar más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a jugar un tremendo papel para la segunda venida de Cristo Jesús, especialmente con la iglesia que lo espera, con el pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, pero nos dice que ellas tomaron en vasos, dice que tomaron este aceite y así se prepararon ellas. ¿Estás tomando tú el aceite del Espíritu Santo todos los días en tu vida? A las 5 de la mañana estamos teniendo una línea telefónica donde estamos allí orando por el Espíritu Santo todas las mañanas. Y yo estoy viendo cambios. Estoy viendo cambios, mis hermanos. Yo te invito a que te unas o que tú también comiences a experimentar eso. Ahora, para ir terminando esta primera parte, nos dice la palabra de Dios que el novio se tardó. ¿Qué significa la tardanza del novio? De la tardanza, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús. Bueno, nos dice el versículo que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, a la medianoche dice que se escuchó un clamor que las despertó. Pero voy a hablar acerca de que se durmieron, la tardanza del esposo. Mis hermanos, esto está profetizado. El pueblo de Dios que ha predicado y que sigue predicando la segunda venida de Jesús se encuentra, mis queridos hermanos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Se encuentran, hermanos, que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y se burlarán diciendo, a ver, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como el principio de la creación. Hermanos, allí está, se van a burlar, pero esto, hermanos, ¿saben? Va a causar un efecto también, especialmente con los que esperan la segunda venida de Jesús. Esto va a causar un efecto. Ahora, dice Pedro también que la tardanza tiene un propósito. El Señor no se tarda en cumplir su promesa de la segunda venida. ¿Sabes por qué? No tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros,
no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? La tardanza, hermanos, puede causar que las personas se burlen de la segunda venida de Jesús, pero también puede causar de que otras personas conozcan la palabra de Dios y se arrepientan y procedan, porque Jesús quiere salvar a todos. Ahora, el amor de muchos, dice Mateo 24, 12 al 14, porque habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mis hermanos, ¿de quién está hablando? Aquí está hablando de nosotros. Porque habrá mucha maldad, habrá muchas tinieblas, hermanos, que vendrá sobre la tierra. El amor de muchos que predican a Cristo se enfriará. Ya no le darán de comer o vestirán al que está desnudo o atenderán al enfermo por la maldad. Y eso está hablando de la iglesia. Oh, mis queridos hermanos, dice que se tardó el novio. Ahora, nos dice que las vírgenes se durmieron. La oscuridad vino sobre ellas. Mis hermanos, ¿qué significan las tinieblas o la oscuridad o la noche que vino sobre las vírgenes? Este es un punto muy importante. Mis hermanos, antes de la segunda venida de Cristo Jesús, habrá una crisis moral. Habrá tinieblas morales, espirituales, hermanos. Habrá tinieblas sociales sobre la tierra. Cristo Jesús va a venir en la hora más oscura de esta tierra. ¿Ok? De la misma manera, mis hermanos, que cuando venga Cristo Jesús, cuando Él venga, será el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Con razón nos dice, hermanos, Daniel 12:1, y será tiempo de angustia, como nunca lo hubo en la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes? Mis hermanos, el novio vendrá, Jesucristo vendrá, pero las tinieblas cubrirán la gran crisis que viene sobre la tierra, cubrirá la iglesia. Y en medio de esa oscuridad, en medio de todas esas tinieblas, es donde la iglesia, mis hermanos, se encontrará. Pero ¿qué diferencia habrá con aquellas que se prepararon, hermanos, para la segunda venida de Cristo Jesús? Porque esas que se prepararon con la palabra de Dios y el Espíritu Santo son las que van a enfrentar, mis hermanos, la crisis venidera. Las crisis que se van a ir multiplicando hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida de Jesús. Así entonces, mis hermanos, las vírgenes fueron cubiertas por estas tinieblas, pero no perdieron la misión, no perdieron el objetivo. Las tinieblas vendrán sobre esta tierra, mis hermanos, pero la iglesia no debe de perder el objetivo de que Cristo viene pronto. No debe de perder la misión de predicarle a un mundo que lo necesita, especialmente en tinieblas y en angustia. No debe de perder el poder del Espíritu Santo, hermanos, en medio de esta gran crisis de la oscuridad que vendrá sobre esta tierra. ¿Acaso no nos damos cuenta, hermanos, de que el mundo se está volviendo más y más anárquico? Que una gran angustia se ve que sobrecogerá a las naciones. Esto se va a ir multiplicando, hermanos. Estamos en vísperas, hermanos, de un tremendo tiempo. Y estos tiempos de angustia, mis hermanos, durarán hasta la segunda venida de Jesús. Así lo dice Lucas 21. Que los hombres desmayándose por la angustia sin saber lo que está pasando, mis hermanos, en ese momento viene Cristo Jesús. Ahora, de vuelta a las vírgenes. Mis hermanos, se levantan en medio de las tinieblas, en medio de la crisis espiritual, las tinieblas que vendrán sobre este mundo. Se levantan, hermanos, por un clamor. A la medianoche fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle.
Este lo conocemos como el clamor de la medianoche. Es un mensaje que las despierta, que despierta a la iglesia que está esperando la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el significado del clamor de la medianoche? Mis hermanos, el mensaje o el clamor de la medianoche es: he aquí viene el esposo, salid ¿a qué? A recibirle. O sea, viene el esposo, prepárate, sal, prepárate para recibirlo. Mis hermanos, este mensaje, ¡pum!, despierta a las vírgenes. Pero ¿qué es ese mensaje? ¿Cuándo llega ese mensaje? ¿Y quiénes van a recibir ese mensaje? ¿Y qué van a hacer con el mensaje del clamor de la medianoche? Oh, mis hermanos, es un mensaje que primero despierta a la iglesia y número 2, ayuda a la iglesia que en medio de las tinieblas que va a cubrir este mundo y en medio de esas tinieblas que va a venir Jesús, en medio del tiempo de angustia, oh, queridos hermanos, este mensaje va a ser un mensaje muy especial. Y de ese mensaje les voy a hablar un poquito el día de mañana. Lo que te quiero decir en esta noche, que este mensaje despierta a la iglesia. Y mis hermanos, ¿qué sucede? La iglesia se levanta en medio de esta gran crisis, avisados. Y saben, comienzan ellas, entonces allí se va a ver la preparación. Mis hermanos, en esta noche yo tengo un desafío para ustedes. ¿Sabes? La gran crisis viene. Yo no sé si este virus nos va a llevar a otras crisis más grandes. Yo no lo sé y no te voy a alarmar por ello. Quizá la pandemia va a pasar, ¿ok? Pero lo que sí te voy a decir es esto: prepárate, despiértate, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ok?, ha venido a destruir lo que los seres humanos han puesto como función o como fundamentos para funcionar en el mundo. Ha venido a destruir lo de los últimos 50, 100 años, ¿ok?, de todas las cosas que se habían estado estableciendo para que la humanidad pudiera funcionar. Se ha venido a destruir, ¿ok?, cómo se practica la economía, la educación, la salud, la política, el aspecto social, las relaciones, la vida social, los deportes, todo lo ha venido a destruir. Mis hermanos, lo que los seres humanos han venido con mucha seguridad poniendo como fundamentos, ¿verdad?, para que funcione este mundo de los últimos 100 años, este virus ha venido a pegarle a todo eso. Yo no sé lo que va a pasar, no sé a dónde vamos a parar con esta crisis, porque este virus ha venido a causar 10, 15 crisis a nivel mundial tremendas. Lo que sí te debo de decir es esto: el mundo está en angustia, y tú lo sabes. La gente tiene miedo del virus, tiene miedo de perder su trabajo, tiene miedo de que sus hijos no vayan a la escuela, tienen miedo de no tener ahorros, tienen miedo, etcétera, etcétera. Eso es un factor. Pero yo te quiero decir, es tiempo en medio de todo esto que está pasando. Es un buen momento de despertarnos. Mis hermanos, es un buen momento de que nosotros hagamos los preparativos por la gran crisis o las tinieblas que vendrán sobre esta tierra, que se irán multiplicando hasta la segunda venida de Jesús, como lo dice Lucas 21 y Mateo 24. Este es un buen tiempo para poder hacer los preparativos. Es tiempo, mis hermanos, de tomar la palabra de Dios y experimentar el Espíritu Santo como nunca quizá lo habíamos hecho anteriormente. No estoy causando alarma, no les estoy diciendo váyanse a las montañas, salgan, es tiempo. No estoy hablando de conspiración, no estoy hablando, ¿verdad?, de este país, esta organización, ¿verdad?, que va a venir en contra de nosotros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los tiempos y estoy hablando de la crisis que se está experimentando hoy en día. Lo que la religión ha venido practicando los últimos 100 años, lo ha venido a destruir, ¿ok? Lo ha venido a modificar. ¿Cuántos de nosotros
en los últimos años, 20, 30 años, 50 años, no se había cerrado la iglesia. Quizá en 100 años no se había cerrado la iglesia. Y ahora tenemos que hacer, ¿cómo se llama? La religión la tenemos que practicar de diferente manera. Quiero concluir, hermanos. ¿Sabes? Esta primera parte es un llamado porque la crisis se va a ir multiplicando. Las tinieblas ya vemos que se están estableciendo. Es importante que nosotros que tenemos la invitación para la segunda venida de Jesús, estemos conociendo y relacionándonos con el Espíritu Santo. Es importante tomar la lámpara y el aceite, porque allí hará la gran diferencia para enfrentar la crisis venidera. Mañana voy a terminar la segunda parte. Voy a hablar un poquito más del mensaje, ¿ok? Del clamor de la medianoche. Voy a hablar un poco más acerca de la crisis que viene y cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar. Voy a hablar acerca de las vírgenes que pidieron a las otras vírgenes aceite y no se les pudo dar. Voy a hablar acerca de lo que significa, mis hermanos, que ellas se fueron y que ya no regresaron y ya no se les permitió entrar. Voy a hablar, mis hermanos, acerca de la venida de Jesús, del novio. Y sobre todo, voy a comenzar a desafiarlos a ustedes y a mí, a que comencemos a experimentar un reavivamiento con el poder del Espíritu Santo como nunca lo habíamos hecho. Permíteme despedirme con esta primera parte comentándote este pensamiento. Mis hermanos, debemos producir, dice, debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una resurrección de la muerte espiritual. Mis hermanos, la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas traídas por el Espíritu Santo. Necesitamos comenzar a experimentar un reavivamiento, hermanos, producido por el Espíritu Santo. No por el miedo, no por el temor. No es mi intención. Es mi intención, mis hermanos, simplemente dejarles conocer las señales y los tiempos y decirles que Cristo viene pronto. Con esta parábola de las 10 vírgenes ha sido mi objetivo mostrar en el momento que nos encontramos. Tenemos la invitación de la segunda venida de Jesús, pero mis hermanos, las tinieblas están viniendo sobre esta tierra. Necesitamos prepararnos. Cuando procuramos a Jesús, Él nos llena con su presencia y con su poder a través del don de su Espíritu Santo. Anhelaremos conocerlo mejor. El Espíritu Santo despertará de nuevo las adormecidas facultades espirituales del alma. Y no hay nada que deseemos más que tener una profunda relación transformadora con Jesús. El corazón revitalizado experimenta una conexión vital con Jesús a través de la oración y la palabra. Mis hermanos, este es el resultado de un reavivamiento. ¿Estás listo? ¿Estás listo para experimentar el gran derramamiento del Espíritu que Dios ha prometido que vendrá sobre toda la tierra? Mis hermanos, ¿estarás listo tú para brillar en medio de las tinieblas como las 5 vírgenes que por el aceite iluminaron en medio de la crisis el camino hasta encontrarse con el novio? ¡Qué glorioso día! Mis hermanos, esta noche termino con esta primera parte y regreso mañana con la segunda parte de esta transmisión. Quiero orar y quiero seguir invitándolos a ustedes a que nos acompañen a la línea telefónica de las madrugadas. Acompáñenos, por favor, a las 5 de la mañana al siguiente número 1-425-650-1654. 1-425-650-1654. Y el código es 801-622. Código 801-622.
Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gozo y una alegría poder compartir con ustedes estos mensajes de la palabra de Dios, especialmente esta primera parte de las 10 vírgenes que he venido a compartir con cada uno de ustedes. Prepárate, el fin está cerca. Cristo Jesús está pronto a venir. Te veo mañana a las 8:30 de la noche una vez más. Gracias.